Hola, mi nombre es Diego Arboleda y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta contextualización en donde hablaré lo que fue el desarrollo de la antigua Unión Soviética entre los años de 1939 y 1991. Esta será una historia que obviamente no pretende ser muy pormenorizada, sino que pretende presentar algunos de los importantes rasgos y características en donde varios autores y autoras artísticas soviéticas tuvieron un desarrollo intelectual bastante interesante. Entonces vamos a descubrir un poco este periodo tan interesante y tan complejo. Entonces, comencemos primero pues por la Segunda Guerra Mundial o por lo que se conoce como la Gran Guerra Patriótica dentro de lo que fue la antigua Unión Soviética y es la actual Rusia. ¿Por qué esta diferencia de nombres? Aquí debemos tener en cuenta un detalle. Insisto, no voy a entrar en demasiados detalles, voy a mostrar solo algunas pinceladas centrales que puedan resultarnos útiles a futuro. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el pacto Molotov-Ribbentrop, un pacto que se realizó entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler en el año 1939, justo en el momento en el que se estaban iniciando conflictos que habrían de desencadenar la Segunda Guerra Mundial en ese mismo año. Este pacto fue un acuerdo estratégico que beneficiaba, al menos temporalmente, a ambas partes. Partamos de un hecho. Hitler siempre tuvo la claridad o la idea de conquistar y dominar muchos territorios eslavos, por dos razones importantes. Bueno, podríamos aducir también una razón racial, por supuesto, que también es importante, pero hablemos sobre todo de las razones geopolíticas que tienen o tenían o debían tener un impacto. Para Hitler era muy importante el fortalecimiento del Tercer Reich y para fortalecer dicho Reich era necesario el control de vastos territorios que pudieran ser útiles para el desarrollo agrícola. Entonces aquí hay un elemento muy importante. Lo que hoy nosotros conocemos como Ucrania siempre ha sido un territorio inmensamente fértil, un territorio, por ejemplo, muy rico en gramíneas, ¿no? Sigue siéndolo hasta el día de hoy. Para Hitler eso era muy importante, para asegurar el fortalecimiento económico, político y bueno, pues también alimenticio del futuro Reich, era absolutamente indispensable el control de estos espacios territoriales. También era muy importante dentro de una perspectiva geopolítica el control de estas locaciones, de estos lugares, principalmente porque eran las puertas que llevaban hacia lo que es la estepa central asiática, hacia lo que es China y hacia unas ricas rutas comerciales en donde, por cierto, había unos ricos yacimientos de gas y de petróleo que ya en este momento tenían un papel muy importante. Entonces, partamos de este hecho. Ya había una claridad desde el principio de parte de Hitler, al menos, de que era necesario, desde su perspectiva, invadir estos territorios. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo inicialmente? Porque sus enfoques o sus esfuerzos estaban consolidados inicialmente en el fortalecimiento o la consolidación del frente occidental, el frente que iba hacia Francia, hacia Gran Bretaña, España, Italia, todas estas otras regiones, digamos, que eran muy importantes, y obviamente lo que era Polonia también, estos territorios que deseaban o que él deseaba conquistar. Entonces, por esta razón no era conveniente abrir tantos frentes simultáneamente y por esta misma razón era necesario, al menos desde su perspectiva, crear un pacto. Ahora hablemos por qué dicho pacto también era útil para la Unión Soviética en este momento. En el año 39 nosotros ¿en qué nos encontramos en la Unión Soviética? Nos encontramos con una sociedad que acaba de vivir durante toda la década una sucesión de brutales purgas políticas, brutales purgas que condujeron a la muerte de miles de ciudadanos, al exilio de miles de ciudadanos, al encarcelamiento de muchísimos ciudadanos que habían sido partícipes del primer desarrollo de la Unión Soviética durante el periodo bolchevique, ¿sí? Durante los primeros años de la revolución bolchevique. Esto obviamente había debilitado profundamente al Estado soviético, a las fuerzas militares soviéticas, no solamente desde una perspectiva de una desmoralización psicológica por la cantidad de rumores, de inquinas, de violencias que hubo, sino también por un debilitamiento del personal dentro del mismo Estado que había desaparecido. Entonces, en este estado de parcial caos, era comprensible que también para Stalin fuera muy importante el obtener un tiempo extra para asegurar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas soviéticas, ¿sí? Y eventualmente, claro, confrontar a la Alemania nazi. Entonces es por eso que esto también tenía esta utilidad.
Al cabo de un par de años, digamos, al cabo de un par de años entre lo que fue en el 39 y el 41, pues hubo un fortalecimiento, un éxito militar considerable de parte de la Alemania nazi y también un fortalecimiento militar de parte de los soviéticos, una mayor consolidación y fortalecimiento armamentístico, sobre todo, que se dio durante este periodo. Entonces, ¿qué tenemos? Al pasar 2 años, específicamente el 22 de junio de 1941, nosotros vemos la invasión, el inicio de la invasión alemana a territorio soviético y por lo tanto se desencadenó este conflicto, se acabó este pacto parcial que se había construido. Mm, Entonces, este momento, aunque no resultaba sorprendente para nadie, ya lo mencioné yo también, que el mismo Stalin lo estaba esperando, al menos parcialmente, sí lo tomó un poco por sorpresa por la rapidez con que se ejecutó, la eficacia con la que se ejecutó. Inicialmente, los nazis tuvieron un inmenso éxito, una expansión territorial vasta, inmediata, que llegó incluso a puertas de Moscú, cosa sorprendente, ¿no? Imaginémonos casi desde la época de Napoleón, pues no había sido posible llegar o conquistar esos territorios y estaba de pronto Hitler o la armada de Hitler estaba al borde de controlar pues una de las ciudades más emblemáticas de la historia soviética y rusa. Sumémosle a eso también el asedio de lo que hoy conocemos como San Petersburgo, un asedio permanente, hambrunas, pobreza. Nunca se logró un control total de parte de los alemanes de este territorio, pero sí hubo una fuertes batallas, conflictos, asedios. O sea, había una sensación de indeterminación que podía conducir a la destrucción de estos territorios. Entonces, tenemos allí varias cosas por considerar, estos frentes y este avance tan profundo que se dio en ese momento. Sumémosle a eso también lo que ocurría, digamos, dentro de la misma Unión Soviética, el desarrollo y la incertidumbre, el choque, la confrontación entre diversos militares que no estaban seguros cómo proceder ante esta invasión. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque claro, yo hago esta historia y podemos pensar, increíble, pues digamos, cómo se logró entonces el eventual triunfo de la Unión Soviética, que hubo una discusión también interna dentro del gobierno hitleriano sobre cuáles debían ser las prioridades estratégicas, las conquistas estratégicas que se debían desarrollar dentro de la Unión Soviética. Una de ellas, muy importante, era el territorio eran los territorios de las grandes ciudades, ¿no? Como ya mencionaba, lo que era Moscú, Leningrado, San Petersburgo, etcétera, ¿sí? Mientras que por otro lado, esta primera posición, por cierto, era defendida ante todo por los grandes generales alemanes, que pensaban que este debía ser como un impacto, iba a tener un gran impacto simbólico en el desarrollo de la guerra. Mientras tanto, para figuras como Hitler era mucho más importante el control de estas rutas comerciales, de estas rutas petroleras y de gas y de alimentación en el sur, en los territorios que se acercan más hacia el Mar Negro, lo que es la actual Ucrania, Azerbaiyán, etcétera. Y fue por esta disunción o separación que hubo aquí entre estos bandos que empezó a darse un giro. ¿Sí? Y muchos historiadores militares pues han discutido sobre si esta decisión pues cambió también el curso de la guerra. Bueno, aquí podríamos entrar en un montón de discusiones, insisto, no es mi intención tampoco profundizar tanto, pero lo que sí debemos tener muy claro es que progresivamente, así como lo empezamos a ver en otros frentes de la Alemania nazi, empezó a haber un cambio en estos triunfos, en estos éxitos que se estaban dando. Entonces tenemos quizás la batalla más representativa que indica estas transformaciones fue la batalla de Stalingrado, una ciudad industrial que se había fortalecido mucho durante el periodo bolchevique y que fue asediada y se intentó controlar a partir del invierno de 1942 por parte de la Alemania nazi. Eh, se inició un asedio, una batalla brutal que habría de prolongarse durante todo el siguiente año y que habría de convertirse, para sorpresa pues, del mundo entero, en uno de los frentes más importantes, más duraderos y más memorables y terribles, por supuesto, también de la Segunda Guerra Mundial. Un frente en donde lo que inicialmente se quería ver, o así lo querían concebir los alemanes, como un espacio de entrada inmediata en donde controlarían rápidamente estos territorios, pronto se convirtió en un campo de batalla en donde había unas trincheras que iban avanzando calle por calle, una batalla desesperada en donde el control territorial se movía calle por calle, en una lucha despiadada en la que murieron millones de personas y que sin embargo eventualmente condujo al triunfo o más bien a la retirada de la Alemania nazi.
que fue, pues digamos, uno de estos también grandes golpes simbólicos que habían de tener una repercusión inmediata en el resto del planeta, por lo que simbolizaba también, porque hasta ese momento, pues digamos, a pesar, aunque había habido algunas pequeñas derrotas y debilidades, la Alemania nazi se había presentado como una fuerza militar prácticamente invencible, de modo que era una gran sorpresa y fue un gran impacto también moralizante para muchas tropas el ver esta transformación que allí se dio. Entonces, a partir de ese momento nosotros vemos una lenta decadencia del poder militar de Alemania. Vemos cómo, por ejemplo, el general Georgy Zhukov empezó la retoma de la Europa del Este y empezó a avanzar las tropas soviéticas hasta que eventualmente, ya en 1945, ocuparon Berlín. ¿Sí? Ese triunfo que se dio allí, la ocupación soviética de Berlín. Además de esto, nosotros debemos tener presentes, aunque aquí no me he expandido en ello, que también estaba todo el frente oriental, todo el frente del este, ya en el este asiático, en donde también la Unión Soviética tenía una guerra declarada contra los japoneses, ¿sí? Que también tenían intenciones imperialistas y de expansión en China, Manchuria, lo que llamamos hoy Corea del Norte, etcétera, distintos territorios. Está así de manera simultánea, digamos, al debilitamiento de la Alemania nazi, también vemos eventualmente una expulsión de los japoneses de lo que hoy conocemos como Corea del Norte. Entonces, digamos como que el eje, digamos, el eje de la alianza alemana-japonesa se derrumbó en este año y con esto pues, se marcó, además de, por supuesto, todos los otros frentes que vemos en la Segunda Guerra Mundial, la finalización de dicho trágico evento en 1945. Y entonces, así es como llegamos al periodo de la posguerra, que sucedió después de estos trágicos sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo primero que debemos considerar fueron los últimos años de Stalin, del gobierno stalinista, lo que fueron los años de 1945 a 1953, particularmente desde el año 47-48, cuando vemos el regreso de una serie de represiones políticas y estéticas que ya se habían desarrollado en una primera instancia en la segunda mitad de los años 30, particularmente en el año de 1936. Entre los años de 1947 y 1948, nosotros vemos como un burócrata de apellidos Danov eh, habría de iniciar una serie de, digámoslo, juicios, por así decirlo, juicios políticos en contra de distintos artistas y creadores de la Unión Soviética en esta serie de juicios, juicios que tenían que ver mucho con la discusión sobre la calidad o no estética de muchas de sus obras, sobre si estas obras eran representativas o útiles para el desarrollo del pensamiento y de la égida soviética. Nosotros vemos, por ejemplo, la crítica a autores como Sergei Prokofiev, como Dmitri Shostakovich y de varios escritores también vemos esta represión, ¿sí? Esto llevó obviamente a la necesidad o al fortalecimiento de un discurso que quería celebrar lo que se conocía como el hombre socialista o la mujer socialista, el fortalecimiento de ese gran sistema estético conocido como el realismo socialista. ¿Y qué es el realismo socialista? Eso es una palabra bastante genérica, bastante misteriosa, ¿no? Puede parecernos algo intrigante y creo que es clave que entendamos este término para comprender el desarrollo estético que se dio durante el periodo inmediatamente posterior. Realismo socialista es una palabra deliberadamente vaga, es una palabra deliberadamente imprecisa que lo que buscaba en últimas era el de ejercer un control permanente entre la inteligencia rusa soviética. Es decir, asegurar que los escritores respondiesen a los anhelos políticos y a los intereses, pues digamos, de estas fuerzas gubernamentales. Por lo tanto, no hay una definición completa o absoluta del término. Podríamos argumentar que también era un término que se movía un poco al capricho de los gustos estéticos cambiantes de Stalin, gustos que sin embargo tenían una serie de ejes centrales que más o menos entonces podrían ayudarnos a definir qué era este término del realismo socialista. El realismo socialista, como lo dice su nombre, analicémoslo. Primero, realismo. Hay una pretensión de todavía entroncarse con el realismo del siglo XIX, con la literatura y el arte del siglo XIX. Por supuesto, como es sabido por todos nosotros, nosotros acá, pues dicho realismo muchas veces estaba profundamente permeado de romanticismo, de una idealización, y así es como debemos entender también este,
este particular tipo de realismo que aquí se menciona. No debemos entenderlo como un realismo a lo Solá que busca ser, no sé, un naturalismo extremo, no, sino más bien un realismo teñido de una tendencia ideologizante, romántica, en donde determinados personajes adquieren un papel relevante. Y conectado con este término, debemos hablar ahora de lo que se conoce como socialista, el realismo socialista. ¿Qué es este socialista? Implica en este caso en particular la revalorización o la exaltación de autores o de voces particularmente em, que estaban enfocados en la exploración estética del proletariado, ¿sí? De figuras del proletariado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la rica novelística rusa del siglo XIX, pensaremos que muchos de sus personajes pertenecen ya sea a una aristocracia o una clase burguesa. Por el contrario, el énfasis que se entregó también en la literatura soviética muchas veces estuvo alrededor del tema del obrero, del proletario, de la mujer trabajadora, del campesino, etcétera, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos ese énfasis, hay ese cambio hacia ese énfasis y a esos otros personajes, ¿ok? Em, pero eso sí, manteniendo por supuesto también una romantización, una ideologización, una exaltación que tenía un camino particular. Entonces, eso es clave para que lo entendamos y para que comprendamos el porqué de muchos de estos ataques que se dieron en ese periodo, ¿sí? Que se criticaron, que se decía que no estaban cumpliendo, digamos, con las expectativas que se esperaban de estos autores. Entonces, tenemos ese primer momento. Luego saltemos hacia el año 52, 53 cuando existió lo que se conoció como el complot de los doctores, una trágica circunstancia que no alcanzó a alcanzar pues, su mayor estadio de violencia, que consistió en el hecho de que hubo una serie de acusaciones contra muchos doctores judíos que se presumía estaban involucrados en una serie de complots en contra de Stalin, ¿sí? Con el objetivo de asesinarlo o algo por el estilo. Esto obviamente era toda una conspiración, era toda una mentira construida únicamente con el objetivo, quizás, probablemente, de iniciar otra purga política. Así como Stalin había desarrollado algunas purgas políticas en los 30, al parecer quería realizar una de nuevo en los años 50. Stalin era un hombre muy paranoico que temía constantemente que lo sacaran del poder, ¿sí? Y entonces se inició otra purga que no alcanzó el estallido de violencia que sí existió en los años 30 por la muerte de Stalin. Muerte que pues puede ser motivo de discusión también aquí. Podremos preguntarnos pues cuál fue su causa, si fue asesinado, si murió de una apoplejía, como se dijo también en su momento. Hay muchas posibilidades, pero lo cierto es que Stalin murió en este periodo y dicho complot pues no alcanzó sí su máximo estadio. Después de la muerte de Stalin en el año 53, que como ustedes se imaginarán, pues fue pues un acontecimiento muy importante dentro de la Unión Soviética. Hubo un funeral estatal gigantesco que abarcó toda Rusia. Bueno, en fin, fue un acontecimiento muy clave. Hubo una lucha de poder por la consolidación del poder dentro del Politburó ruso, entre varias figuras que habían sido muy cercanas a Stalin en los últimos años de su vida, como fue Molotov, Beria y sobre todo Khrushchev, ¿sí? Khrushchev, a quien vemos aquí en la imagen, esta imagen que aquí presento en la diapositiva, pues habría de eventualmente salir victorioso entre estas luchas de poder. Y así fue como se inició su gobierno. Es un gobierno que habría de prolongarse durante los siguientes 11, 10, 11 años. Em, el gobierno de Khrushchev se hizo muy célebre, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 50, por lo que se conoció como la desestalinización o el proceso de deshielo. ¿Esto a qué se refiere? Analicémoslo un poco. En el año 1956, en un congreso del Partido Socialista, bueno, del Partido sí, comunista allí, en la Unión Soviética, se dio Khrushchev leyó un discurso que él presentó como secreto, pero esto era muy entre comillas porque dicho discurso tenía como objetivo una difusión al menos parcial, digamos, dentro de la inteligencia rusa. En dicho discurso se hacía una crítica muy visceral a la idea de un culto a la personalidad en donde existiese pues un individuo que fuese celebrado a través de imágenes cuasi místicas por todo el país como había sucedido durante el periodo stalinista y en donde también se criticaban varios de los excesos de las purgas y de las violencias estéticas y bueno, sí críticas a artistas que se habían dado previamente, ¿sí? Críticas políticas, estéticas que se han dado en este periodo que ya he presentado. Esto llevó entonces a lo que se conoció como ese periodo de cielo, es decir, un debilitamiento parcial, muy parcial, no total ni mucho menos, de la censura soviética
una liberalización parcial también de las literaturas, de las estéticas y también una aceptación también parcial, una liberalización política parcial que habría de prolongarse hasta la segunda mitad de la década de los 60, ¿sí? Entonces ahí tenemos eso, un primer proceso así como de apertura, digamos, o de suavización, esa palabra suena chistoso, pero sí como de debilitamiento, digamos, de este control dictatorial que había existido hasta ese momento, ¿ok? Veamos también otros elementos importantes de este gobierno de Khrushchev. Uno interesante fue, por ejemplo, el de la reconfiguración de la agricultura. Khrushchev, que tenía pues un interés muy grande también en los desarrollos agrícolas que se habían desarrollado en los Estados Unidos, visitó los Estados Unidos, de hecho, y tenía como interés central la idea de crear gigantescos cultivos de maíz, ¿sí? Creo que para nadie es sorpresa, por ejemplo, si pensamos en los cuáqueros, por ejemplo, si pensamos en Kellogg's, si pensamos en todas estas cosas, como el maíz se convirtió pues en uno de los grandes elementos alimenticios de la cultura norteamericana durante este periodo de posguerras. Era algo que también Khrushchev quería imitar. Y quería lograrlo, digamos, a través de un fortalecimiento del cultivo del maíz. Em, con esto, pues digamos, el objetivo era fortalecer obviamente a nivel económico, a nivel alimenticio a toda su población, pero lamentablemente dicha transición no resultó tan efectiva como se esperaba. De hecho, fue un gigantesco fracaso. ¿Por qué? Principalmente porque en este momento histórico este salto se quiso hacer de una manera demasiado acelerada, se quiso hacer sin el cuidado, la consideración también de las necesidades climáticas, de las necesidades de pesticidas que eran indispensables para evitar que, digamos, grandes cosechas pues se aniquilasen. El salto fue muy apresurado y a pesar de las advertencias que se le dieron a Khrushchev en su momento sobre los peligros de dar un salto tan acelerado, pues no los escuchó y los resultados fueron catastróficos, catastróficos. Fue uno de esos intentos de exaltación agrícola que no funcionaron para nada y que tenían mucho que ver obviamente con el mismo pasado de Khrushchev que venía de una familia campesina. Entonces, por ese lado vemos pues un intento de reconfiguración no muy exitoso. Veamos también por el lado de la educación. Vemos que en este periodo empiezan a fortalecerse carreras técnicas y se empieza a exaltar el trabajo en el campo. El objetivo era lograr pues una descentralización, al menos fuera parcial, de la educación soviética, de tal forma que se empezaron a crear muchísimas ciudades universitarias por toda la estepa siberiana, por ejemplo, ciudades que habrían de tener pues un gran impacto también en el desarrollo cultural de Rusia en muchos otros territorios, por ejemplo, Novosibirsk, si no estoy mal, también fue en ese momento, pues empezó a fortalecerse como una ciudad educativa, como uno de los grandes centros educativos de Siberia. Vemos también, pues digamos que había un objetivo justamente de que existieran carreras técnicas que buscasen el fortalecimiento del campo, buscasen el fortalecimiento de los koljoses, que eran las granjas colectivas en donde trabajaban pues muchos de los ciudadanos soviéticos a través no solamente pues el aprendizaje de nuevas estrategias técnicas, sino también de la utilización de herramientas propias. Entonces tenemos por un lado eso también. Y también vemos a nivel político una rotación, la creación de una serie de rotaciones de miembros locales del partido, de tal forma que no existiera pues un control absoluto de una serie de figuras locales, con lo que se mantendría pues una idea de unos gamonales o de unos líderes que mantienen el control, sino una presunta o al menos parcial democratización del poder comunitario, digamos, dentro de la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces estas son unas interesantes medidas que tal vez habrían podido tener o conducir a un camino distinto al de la Unión Soviética, de no haber sido también por una crisis muy importante y muy difícil que ocurrió entre los años del 61 y el 62, la famosa crisis de los misiles, que fue uno de los momentos en donde el mundo estuvo más cerca al inicio de una tercera guerra mundial durante el siglo XX. ¿Sí? Una crisis que pues también podría ser fácilmente, podría ser solo un video alrededor de ella, pero que se resume básicamente en un conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por la presencia de una serie de misiles en Cuba, ¿sí? En su momento se quiso ver esto solo como un acto unilateral de parte de la Unión Soviética que quería llevar misiles nucleares a las puertas de los Estados Unidos, pero con el paso de los años se descubriría que esto fue también el resultado de una respuesta política tal vez no demasiado inteligente, pero innegable al posicionamiento de misiles nucleares también en Turquía de parte de los Estados Unidos. El punto es que
Este posicionamiento de misiles norteamericanos era clasificado, no se reveló en su momento y los rusos no querían revelar cómo habían obtenido dicha información clasificada, creo que por temor a exponer a algunos de sus espías y exponer algunos pues, de sus métodos de espionaje y por tal razón para el resto del mundo los soviéticos se vieron solamente como aquellos que querían poner sin razón aparente una serie de misiles en Cuba. ¿Sí? Esto implicó obviamente un choque diplomático muy fuerte y llevó al mundo, como ya lo mencioné, a puertas de una tercera guerra mundial. Eventualmente, gracias al diálogo que existió entre Khrushchev y el presidente Kennedy, John F. Kennedy, se logró pues un acuerdo, se retiraron dichos misiles y pues se logró evitar esta gran tragedia. Sin embargo, debido al impacto geopolítico que tuvo este evento a nivel global, la Unión Soviética salió muy mal parada a nivel, digamos, sí, a nivel político, social, mundial, propagandístico si se quiere. Y por esta razón el poder de Khrushchev se debilitó, hasta el punto de que eventualmente pues habría de haber una especie de golpe de Estado, una lucha interna por el poder y habría de ser reemplazado por Brezhnev, que habría de ser su sucesor. Entonces hablemos un poco justamente de Brezhnev. ¿Quién es Brezhnev? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Leonid Brezhnev, que fue, pues, como vemos, es el primer individuo que vemos allí en la fotico. Leonid Brezhnev pues, fue también otro líder que habría de prolongar su poder durante los años 70 hasta principios de los años 80 en la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, pues sí, realmente habría de prolongarse bastante, ¿no? De hecho, ya estaba yo mencionando justamente que pues, em, su predecesor Khrushchev pues, salió del poder en el año 64. Su poder habría de prolongarse bastante. Entonces hablemos un poco de Brezhnev. ¿Qué ocurrió durante este periodo? Primero, hubo un intento de mejorías dentro de una planificación económica. Desde la época de Stalin nosotros habíamos visto el desarrollo de planes quinquenales que se desarrollaban, como dice su nombre, cada 5 años. Planes que buscaban una industrialización acelerada, a veces demasiado acelerada de la Unión Soviética. Aquí, digamos, se buscó mejorar, digamos, estas políticas económicas a través de la construcción de un discurso de descentralización económica, un fortalecimiento de al menos parciales ganancias económicas dentro de los territorios. em, una creación de unos fondos que buscaban ya no solamente pues, recoger dinero que fuera directamente a las arcas del Estado central, sino que se dividiesen ahora entre obreros, entre operadores y ese presupuesto central que ya mencioné. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una introducción al menos parcial de un discurso capitalista, ¿no? Dentro del sistema soviético. Pequeños coqueteos, obviamente todavía dentro de un control estatal absoluto, ¿sí? Pero ya se empieza a introducir esto. También vemos que hay un deseo de una industrialización que ya no, a diferencia de lo que ocurría en la época de Khrushchev, iba a estar centrado en el desarrollo agrícola, sino en un desarrollo petrolero, en un desarrollo del gas, en un desarrollo de estas materias primas que empezaron a convertirse en elementos absolutamente centrales en el resto del mundo y bueno, obviamente también en la Unión Soviética. El petróleo y el gas siguen siendo hasta el día de hoy pues dos de los más importantes elementos de exportación de toda Rusia y obviamente dentro de lo que en aquel entonces era la Unión Soviética, ¿sí? Los gigantescos yacimientos petroleros y de gas que tiene toda Rusia pues se convirtieron en una ventaja política y económica muy considerables. Y fue ese precisamente el énfasis que le entregó Brezhnev, el énfasis del extractivismo petrolero, el extractivismo del mundo del gas. Esto tuvo en primera instancia pues una consecuencia económica positiva, hubo un primer ascenso económico considerable dentro de la Unión Soviética en la segunda mitad de los años 60, pero también resultó ser una manzana envenenada, porque debido a que los precios del petróleo podían cambiar debido a situaciones geopolíticas diversas, el gobierno soviético se volvió muy dependiente a los cambios o a las fluctuaciones de precios del gas y del petróleo a nivel global, y esto habría de tener un impacto nefasto en los años, final de los años 70, años 80, cuando el gobierno soviético, o más bien la economía soviética, entró en crisis. Entonces ahí tenemos un elemento, un avance industrial considerable, un avance económico considerable que sin embargo habría de tener algunas consecuencias nefastas posteriormente.
También es importante tener en cuenta que estamos hablando de un periodo en donde se está dando un gran desarrollo tecnológico en otras partes del mundo. Cuando nosotros pensamos en los años 60, 70, 80, vemos pues también el inicio o el ascenso de la informática, ¿no? Los computadores, la tecnología, como una nueva forma de poder, como una nueva forma de fuerza económica, un nuevo músculo económico. Esto, lamentablemente, en su momento la Unión Soviética no lo vio como una prioridad y por lo tanto se fue quedando rezagada cada vez más y más y más en este desarrollo tecnológico, cosa que por el contrario no ocurrió en los Estados Unidos, que se dio un salto muy grande en ese campo. Mm, Entonces ahí tenemos otro detalle que se perdió la posibilidad del desarrollo de un mercado que al día de hoy pues es inmensamente poderoso. Estas debilidades del mercado soviético también se debían al hecho de que fuera una economía todavía demasiado centralizada, una economía totalmente cerrada que impedía pues un intercambio de ideas, un intercambio de materias primas, un intercambio de elementos que no existían pues en el territorio soviético y por lo tanto pues llevó a un atraso progresivo. Y sumémosle a esto, por supuesto, el hecho de que, como ya hemos visto, todos estos líderes, al menos hasta este punto, hasta Brezhnev, nosotros vemos unos líderes que eran líderes históricos, eran líderes que habían comenzado sus carreras políticas durante el gobierno de Stalin y que por lo tanto pertenecían a una rancia aristocracia soviética profundamente corrupta, profundamente débil también, digamos, en su poderío, digamos, en regiones y demás y que se fueron debilitando precisamente por esa serie de corrupciones que eran necesarias. Me explico un poco mejor. Para asegurar el control de un territorio tan grande como la Unión Soviética y lo que es hoy Rusia, por supuesto, ha sido necesario históricamente la aceptación de una serie de poderes locales que por supuesto han mantenido un control bastante considerable de dichos territorios. ¿Cómo se logra entonces que dichos poderes locales trabajen de manera mancomunada con un Estado central? A través de, en este caso, la corrupción, a través de entregas de dádivas económicas gigantescas, de permisos gigantescos, y eso genera obviamente pues una corrupción galopante, una serie de mafias locales que se perpetúan hasta el día de hoy. En eso no ha habido una transformación considerable. Entonces nosotros vemos precisamente eso, una corrupción galopante que empezó a generar una serie de condiciones críticas. Tengamos ahora en cuenta otra cosa. Ahora parémonos un momento y hablemos de las nuevas generaciones políticas que estaban surgiendo, ¿sí? En los años 60. Ustedes recordarán que hablé hace un momento del deshielo, ¿no? El deshielo político que se estaba dando durante la época de Khrushchev. Dicho deshielo se detuvo abruptamente en la segunda mitad de los años 60, cuando específicamente en un acontecimiento tan simbólico como el de la primavera de Praga, ¿no? En el año 68, cuando una serie pues, de emancipaciones políticas, estudiantiles y demás se vieron brutalmente cooptadas o detenidas por la imposición de un Estado soviético que no quería ver, digamos, estos avances liberales en distintos territorios, digamos, de esta periferia, de estas ciudades o estos países controlados en lo que llamamos la antigua cortina de hierro. Mm, y bueno, pues que eventualmente sí, digamos, aquí pues se detuvo estos avances, digamos, en la censura, se recuperó pues la censura, el control político centralizado, pero innegablemente sí surgieron nuevas voces, ¿sí? Empezaron a aparecer nuevos jóvenes que empezaron a desarrollar nuevos discursos políticos. Entre dichos jóvenes se encontraba Mikhail Gorbachev, que fue el primer líder que en los años 80 tomó una posición distinta o trató de llevar a la Unión Soviética a un camino diferente. Aquí me estoy saltando un par de líderes. Gorbachev, Brezhnev no fue el inmediato antecesor de Gorbachev, hubo una sucesión de líderes que no duraron mucho tiempo, como Yuri Andropov, por ejemplo, que eran también líderes de la vieja escuela y que no duraron mucho tiempo, precisamente por su edad, murieron rápidamente. Por eso me los salto, no los menciono aquí, pero lo importante es tener en cuenta pues el impacto que tuvo la figura de Gorbachev en ese momento, ¿sí? Era un representante de esa generación estudiantil de los 60 que estaba llegando ahora al poder, era una idea de una construcción distinta. ¿Qué pasa cuando Gorbachev llega al poder? Ha quedado o se está desarrollando ya una guerra en Afganistán. Una guerra que se inició también por intereses geopolíticos, también por un interés de parte de la Unión Soviética de controlar el expansionismo imperialista norteamericano y que habría, como sucedió con los Estados Unidos y Vietnam, de tener consecuencias catastróficas dentro de la Unión Soviética, porque se convirtió en una guerra que se veía como una guerra breve que habría de durar unos cuantos años, habría de convertirse no solamente en un símbolo
de despilfarro, de muerte de muchos jóvenes que murieron durante este conflicto, sí, como de fracaso también de las políticas militares rusas, etcétera, ¿no? Habría ser una fuente de desprestigio y también de debilitamiento económico, ¿sí? Entonces, cuando Gorbachev llega al poder, dicha guerra ya está en proceso, ya empezaba en el año 79 y habría de expandirse hasta el año 89. Fueron 10 años de conflicto y como ya dije, pues los resultados fueron nefastos para la Unión Soviética. Entonces, ¿a qué llega a ser Gorbachev? Hablemos rápidamente también de estos temas. Él llega a hacer una serie de reformas, reformas que, como creo que ustedes notarán, ya habían empezado a realizarse de manera tímida en el gobierno o en los gobiernos anteriores, pero que aquí habrían de alcanzar nuevas características. Por un lado, hablamos de la perestroika, que es una especie de reestructuración económica en donde se intentó o se buscaba introducir elementos propios de un sistema capitalista dentro del control soviético. Es decir, por ejemplo, que las personas tuvieran derecho a unas ciertas propiedades privadas, que hubiera un tímido desarrollo de una industria independiente, privada. Que hubieran algunos enlaces o comunicaciones, digamos, con otras economías globales, por ejemplo. Tenemos eso. Y tenemos también lo que se conoció como el glasnost, que fue una apertura política, es decir, se presumía o se pretendía una mayor aceptación de un orden político, una presunción de que el Partido Comunista iba a estar más abierto a nuevas voces progresistas, etcétera, ¿sí? Em, Esto, digamos, en principio podría parecer un positivo cambio, pero creo que, como ustedes pues lo podrán notar por los desarrollos y acontecimientos posteriores, condujo a un colapso del sistema soviético. ¿Por qué? Porque ya había un montón de grietas que estaban ocultas, que estaban allí presentes y que creo que ya he presentado un poco. Ya había una crisis económica en proceso. Los precios del petróleo fueron bastante fluctuantes en los años 80, lo cual generó pues obviamente también crisis económicas internas. Había un descontento también de parte de muchos líderes territoriales que no estaban muy contentos con el control tan centralizado que había existido anteriormente y que vieron la oportunidad del glasnost, de esta apertura política, como una oportunidad para iniciar procesos independentistas que eventualmente llevarían a la fragmentación de la Unión Soviética. Vemos una serie de sí, de tensiones regionales considerables. Vemos que estas decisiones económicas que diríamos, como diríamos aquí en mi país, no fueron ni chicha ni limonada, es decir, no fueron ni para un lado ni para el otro. No quisieron fortalecer pues un sistema socialista o comunista, pero tampoco se lanzaron hacia un capitalismo, generaron una crisis insostenible, que eventualmente pues llevó al derrumbe de todo el sistema económico. Como ustedes se imaginarán, pues un sistema tan centralizado como este que controlaba las ramas de la educación, de la alimentación, de la vivienda. Necesitaba pues una fuerza, un músculo económico considerable y estas transiciones parciales lo único que lograron fue debilitar económicamente más al Estado soviético. Sumémosle a eso lo que ya estaba yo mencionando, pues este desgaste de esta guerra en Afganistán, estos desarrollos postindustriales, que es lo que nosotros empezamos a ver en la década de los 80. Empezamos a ver como sucedía, pues, digamos, en la 80 de Thatcher y de Reagan, nosotros empezamos a ver que existen unos procesos de industrialización que empiezan a abandonar los territorios. Es decir, por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos podemos tomar el ejemplo del universo automovilístico, ¿sí? De la industria automovilística en Detroit, por ejemplo. Estas compañías empezaron a moverse fuera de los Estados Unidos debido a que las condiciones económicas para la fabricación de automóviles eran considerablemente mejores en otros países del llamado, entre comillas, ¿no? Tercer mundo, que no tenían las mismas legislaciones, que no tenían las mismas largas historias de defensa de derechos de los trabajadores, que no tenían la misma rica historia de movimientos sindicales y que por lo tanto podían ser explotadas con mayor facilidad. Estas industrias empezaron a ser movidas fuera de estos territorios, lo que obviamente conllevó o llevó a una serie de crisis eventuales dentro de estos mismos países, pero que en ese momento se querían ver como el desarrollo de nuevos procesos de industrialización que ya no estaban conectados específicamente con un territorio. Es decir, yo podía como británico, como norteamericano, por ejemplo, ganar muchísimo dinero a través de empresas que se ubicaran en otras partes del mundo, que tuvieran otras dinámicas económicas. Esto no se podía dar dentro de la Unión
Soviética. Era imposible que esto se diese por el hecho de que te hablamos de una economía muy centralizada, una economía de un solo país y por lo tanto, pues los resultados, ustedes se imaginarán, también generaron una crisis. Era prácticamente imposible que un solo país pudiera mantener un sistema comunista como se estaba manteniendo aquí. Un sistema que, como vemos, pues realmente tenía elementos, sí, que podemos calificar como de comunistas, pero que por supuesto también revelaban una inmensa corrupción y el control de parte de una élite que realmente tenía todo el poder, más allá de un genuino o total poder de una comunidad. Pero bueno, entonces, como ustedes imaginarán, este es un tema bastante polémico. Hasta el día de hoy, Gorbachev sigue siendo visto como una figura bastante incierta, por decirlo menos. Y bueno, pues creo que para nadie es una sorpresa justamente que estos cambios pues llevaron a esta gigantesca crisis que llevó al derrumbe de la Unión Soviética en el año de 1991. La historia sigue siendo se abre una gran pregunta sobre qué tan exitosos, qué tan fracasados fueron estos, qué tanto interés había de Gorbachev de mantener una Unión Soviética, hasta qué punto pues también una serie de acontecimientos previos a su mandato político llevaron a este colapso. Em, es un tema bastante amplio. Y para terminar, pues no puedo dejar de mencionar que otra de las grandes crisis que vivió Gorbachev durante su gobierno fue el de Chernóbil, por supuesto. La terrible tragedia nuclear de Chernóbil que tuvo lugar en el año de 1986. Una tragedia nefasta que estuvo a punto de convertirse en una tragedia global que podría haber contaminado todo lo que conocemos como Europa del Este y que eventualmente por una serie de decisiones políticas desesperadas se logró esquivar. Pero fue también un muy fuerte golpe a los desarrollos industriales, a los desarrollos nucleares que había dentro de la Unión Soviética. Y bueno, es así como llegamos entonces al final de esta contextualización. Les agradezco mucho su interés, su fascinación, digamos, por este tema. Y bueno, pues espero que pues podamos disfrutar de no solamente esta contextualización, sino también, pues digamos, de todos los cursos y temas que exploremos conectados con este espacio. Que no se nos olviden algunos detalles importantes. El desarrollo de una política estatal que estaba profundamente centrada, obviamente, en un desarrollo industrial, un desarrollo que sin embargo se vio debilitado por diversas razones económicas que ya mencioné, la presencia de una cultura militar también muy importante en el desarrollo, digamos, del pensamiento político, el concepto del hombre o de la mujer socialistas, que también seguiremos explorando y que ustedes pueden explorar en otros de mis videos. Y también, pues obviamente, como esta evolución progresiva hacia un coqueteo semicapitalista que eventualmente habría de colapsar trágicamente. En fin, les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Diego Arboleda y bueno, esta fue la contextualización histórica entre los años de 1939 y 1991. Hasta una próxima ocasión.